Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, el día de hoy les quiero mostrar esta Biblia, una nueva Biblia que tengo, que es la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías. Esta Biblia, si ustedes se fijan en el título de aquí, dice: explore las escrituras en el contexto cultural, religioso e histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Entonces, esta Biblia nos va a ayudar muchísimo a entender el contexto histórico de donde sucedieron las cosas, tanto de la vida de Jesús como de toda la Biblia, bueno, de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y bueno, es la versión Reina Valera 1960. Eso me gustó porque hay Biblias de estudio que ahorita vienen que son la NBI, que son también muy buenas, pero ya saben cómo es esto. Entonces, esta de aquí es muy buena. Esta es la versión de cuero italiano. Es como quien dijera la versión de lujo. Es bastante cara también, pero vale la pena. Vale realmente la pena comprarla. Entonces tenemos esta Biblia que viene en esta presentación, que en sí la presentación a mí me gustó mucho, es muy bonita. Da más o menos la impresión de esos libros antiguos, ¿no? Que a mí me gustó bastante. Pero como vuelvo y repito, es la versión de lujo. No viene solamente así, viene en otras presentaciones, pero a mí me gustó mucho y la compré así. Ahora, esta Biblia es muy bonita porque también, como ven, esa color tiene mapas, dibujos, una bestialidad. Entonces, si nosotros, perdón, ya, vamos a ubicarla bien, ya, ahí creo que es. Entonces, la Biblia, toda la Biblia es a color. Eso es muy bueno porque, o sea, como que te despierta un poquito más el ánimo para leer. Entonces, en sí tenemos un índice aquí de la Biblia y todo eso. Tenemos el índice de los mapas que aparece a lo largo de toda la Biblia. Ahí creo que me está enfocando bien la cámara. ¿Qué más tenemos? Tenemos un índice de gráficos, que ya les voy a ir mostrando todo lo que tiene esta Biblia. Un índice de modelos, ya van a ver de qué se trata. Artículos, abordemos el texto. Artículos, un día en la vida de. Esos artículos son muy buenos. Tenemos aquí la Biblia en orden alfabético. Bueno, y aquí tenemos el prólogo, de todo tipo de Biblia, nota del editor general, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora sí ya nos introducimos a lo que nos interesa. Y empezamos aquí con el prefacio. Y miren, ya de entrada, por ejemplo, aquí tenemos abreviaturas, ¿no? Porque esta Biblia es muy buena, es una Biblia de estudio muy, muy buena. Y aquí tiene ciertas abreviaturas, ¿sí ven? La S significa siglo, la H hace aproximadamente, CP, comparar, etc, etcétera. KJV, versión King James autorizada. Entonces también utiliza palabras de la Biblia King James, la famosa Biblia King James que tanto recomendó Ellen G. de White y así. Entonces mire, solamente en la entrada del Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, aquí dice textos antiguos relacionados con el Antiguo Testamento. Entonces, más o menos nos cita, bueno, aquí nos ponen fotografías de calendarios y de notas, ¿no? De que hablaban ciertas culturas de las cosas que habla la Biblia. Entonces, es como por así decirlo, es un apoyo arqueológico de que la Biblia y los relatos de la Biblia son reales, lo que se nos presenta aquí. Esto ya de entrada en el principio del Antiguo Testamento. Tenemos también una pequeña cronología, prácticamente aquí más adelante se ve mejor, aquí. Bueno, aquí empieza con Génesis, ¿no? Pero claro que no se conoce, bueno, sí se conocen los años, más o menos. Y aquí tenemos, ¿no? Bueno, una cronología bastante amplia. No voy a destacar mucho porque aquí nos comemos bastante tiempo. Y empezamos ya lo que es el Antiguo Testamento. Y en toda la Biblia hay dibujos así, que eso no aparece en el índice porque son un montón, ¿no? De descubrimientos arqueológicos y de ciertas cositas que ayudan a entender un poco la cultura y el contexto del libro. Entonces miren, si nosotros empezamos por ejemplo con Génesis capítulo 1 versículo 1, tenemos algo muy bueno que ya lo mostré cuando presenté la Biblia Holma,
que es estudio de palabras claves. Por ejemplo, si tenemos la palabra espíritu, que en hebreo es ruach. Voy a acercar un poquito más aquí la Biblia. Aquí tenemos. Ya. Ahí tenemos la palabra que significa ruach. Está también escrito en hebreo. Que también significa viento y nos da unas referencias bíblicas, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos también los comentarios que ayudan muchísimo. A mí me gusta coleccionar, bueno, no coleccionar, digamos que sí, Biblias de estudios. ¿Por qué? Porque yo cuando estudio la Biblia hay palabras, por ejemplo, hay ciertos versículos que no comenta el comentario bíblico adventista. Hay comentarios de estas Biblias y de otras más que tengo que compré, que ya les voy a ir mostrando poco a poco. Que ayudan a entender mejor el pasaje bíblico, ¿no? Ayudan a entender. Ahora, estas Biblias no tienen doctrinas 100% adventistas, todo el mundo lo sabe, eso no tengo ni que decirlo, creo. Pero ayudan a entender mejor, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá también tenemos el nombre de Dios, Elohim, Yahweh, Jehová. Y bueno, ahí nos da un pequeño una explicación, y esto es muy bueno. Algo más también que quiero destacar aquí. Vamos a avanzar un poco más. Ya. Muy bien. Es como, por ejemplo, en los pasajes bíblicos que vamos leyendo aquí, por ejemplo, está la palabra C. ¿Sí la ven? Está pequeñita, pequeñita. Creo que sí enfoca ahí. Ya, eso nos pone acá. Y nos da un par de versículos bíblicos. Y es muy amplio. Y me gusta mucho eso, ¿no? Tiene referencias cruzadas, ¿no? Que eso es muy bueno. Aquí, por ejemplo, está un estudio de la palabra ¿dónde estás tú? ¿No? Que esto tiene o sea, son como mini temas que explican una pequeña palabra, ¿no? Entonces, miren, es muy, muy, muy bueno. Explica por qué Dios le preguntó a Adán que dónde estaba. Y así tenemos toda la Biblia es a color. Perdón. Ya, toda la Biblia es a color. Toda la Biblia es a color. Justo. Y tenemos más para el estudio de palabras. De estudio de palabras hay bastante. Y aquí, por ejemplo, vamos ya viendo lo que ya separé. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de pactos del Antiguo Testamento, ¿no? Les pongo un ejemplo. Una tabla tenemos ahí ya. Mapas. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos una cronología de los patriarcas, más mapas tenemos. Ya, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, y palabra clave muchísimo, eso me encantó de esta Biblia. Hay mucha palabra clave, que es muy, muy bueno y se agradece bastante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el famoso encuentro nocturno de Génesis capítulo 32, como lo están viendo ahí. Dibujos. Jacob lucha con Dios. Esta ilustración pertenece a la Gada. Bueno, ahí nos da. Entonces más o menos pone ahí un pequeño dibujo ilustrativo, ¿no? Obviamente que no es la fotografía exacta del momento, pero bueno. Se agradece esos dibujos también que ayudan a entender mucho. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir viendo. Separado algunas cosas. Esta Biblia es muy amplia, tiene muchas cosas. Tenemos también lo que es, por ejemplo, el calendario hebreo y sus fechas especiales con sus festividades. Tenemos, por ejemplo, panes, pascuas y levadura. Tenemos ahí los pasajes bíblicos, el mes, el nombre, cuando comienza, cuando termina. Se agradece muchísimo esto. Se agradece muchísimo esto, en verdad. Y bueno, tenemos más palabra clave. Tenemos aquí fotografías a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Que nos ayudan a entender un poco más toda la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el tabernáculo, las palabras claves del tabernáculo, el tabernáculo por fuera. Y ahí no solamente es la foto, sino también que nos da notas adicionales. Se agradece muchísimo eso. También, por ejemplo, al otro lado de la página tenemos el mobiliario, ¿no? Que está muy, muy, muy bueno. La verdad, se agradece muchísimo todo esto. Se agradece bastante. Es muy bueno, realmente es muy bueno. Lo que tiene toda esta Biblia es muy bueno, ¿no? Bueno, vamos a seguir más adelante. Por ejemplo, acá estamos con el templo de
el famoso templo de Salomón. Y tenemos una foto ilustrativa del templo. Se agradece y notas el año en el que fue hecho hasta cuando duró, ¿no? Que fue del año 960 al año 586 antes de Cristo, ¿no? Y al otro lado tenemos el mobiliario. Ahí está. Increíble. Por ejemplo, aquí tenemos un manuscrito hebreo con objetos del templo. Interesante. Interesantísimo. Muy, muy bueno. La verdad, esta Biblia es muy, muy buena, la verdad. Dibujos por toda la Biblia, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo malo antes de seguir con lo bueno. Es como, por ejemplo, ahora, si nosotros vamos al libro de Daniel, encontramos el sueño de Nabucodonosor y muchos dirán, buenísimo, ¿no? Sí, pero lastimosamente todas estas Biblias de estudio vienen con la doctrina jesuita del futurismo o del preterismo. Y es como, por ejemplo, aquí tenemos al famoso Antíoco Epifanes, que supuestamente fue el anticristo y el que trajo la abominación desoladora, según la teología preterista de los jesuitas, que esa es otra historia. Si nosotros vamos, por ejemplo, acá a Daniel capítulo 9, versículo 27, ahí nos habla de Antíoco Epifanes como el anticristo prácticamente. Y así a lo largo casi de toda la Biblia. Es lo único de malo que tienen todas las Biblias de estudio que yo tengo y comprado que no son adventistas, tienen eso. Ahora estamos aquí en el libro de Malaquías, por ejemplo, tenemos una foto ilustrativa del sumo sacerdote, que no le han hecho mucha justicia al sumo sacerdote, pero bueno. Ya, en sí también tenemos aquí la palabra clave santidad de Jehová. Malaquías, la introducción a Malaquías, dibujos ilustrativos por todo lado, y así. Ahora, si nosotros vamos acá, terminando el libro de Malaquías, por ejemplo, bueno, aquí tenemos por ejemplo el alfolí. Esto era un alfolí. El Mesías y Elías, un pequeño tema del Mesías y Elías, según Malaquías 4. De Malaquías a Cristo, otro cuadro cronológico, perdón. Y así a lo largo de toda la Biblia. Y seguimos, por ejemplo, aquí, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un periodo de luchas e innovación. Nos da esa historia de los 400 años de silencio, más mapas. El periodo de los macabeos, asmoneos, sí. Bueno, y nos pone el periodo de los macabeos, sus años, todo. La cronología del Nuevo Testamento, ahí la tenemos, ¿no? En sí, bueno, y en sí, mucho, hay muchísimo en esta Biblia. Tenemos la introducción de Mateo, cuadros, fotos, bosquejos, más palabras claves. Tenemos estos artículos que son muy buenos también, que son un día en la vida de, por ejemplo, aquí tenemos un día en la vida de los saduceos y nos cuenta un poco de los saduceos, cómo era un día en la vida de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Bueno, estas son las cosas más destacadas que he sacado yo, ¿no? Jerusalén durante el ministerio de Jesús. Y como ven, toda la Biblia a color, eso me encantó. Semana de Pasión de Jesús, ahí está. Un estudio con todos los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy bueno. Y aquí tenemos más, una sinagoga en Capernaum. Está muy bueno. Y toda la información adicional que hay. Muy bueno, muy, muy buena. Realmente la Biblia es muy, muy buena. Muy, muy buena. Y aquí tenemos más fotos, más cuadros. Es una Biblia preciosísima que me encantó. Es justamente para entender el contexto cultural de la época, ¿no? Es muy buena la Biblia. Realmente es muy, muy buena. Y bueno, al final, ya se han de imaginar que viene mapas, todo. Ya les mostré todo lo que venía. Viene de todo un poco. Hay mucho que mostrar realmente. Esta Biblia tiene muchos cuadros, dibujos, cronología, estudios, temas, etcétera, etcétera. Los comentarios que siempre nunca faltan. Prácticamente cada hoja de la Biblia está comentada. No es un comentario exhaustivo, pero es bueno. Me gusta. Ayuda para los que nos gusta tener varios puntos de vista. Ayuda. Aquí, bueno, ya la parte final tenemos tablas, pesos y medidas, notas finales, bibliografía, índice temático, glosario, concordancia, una concordancia media buena, índice para mapas y mapas.
Y por ejemplo tenemos tablas de pesos y medidas, comenzamos con eso, notas finales. Estos son las notas finales de los comentarios. Por ejemplo, digamos aquí, digamos está el número 7. Tendríamos que buscarlo en el libro aquí de Hebreos y el número 7. Aquí por ejemplo tenemos Génesis, y nosotros, bueno, aquí digamos Génesis. La primera nota de Génesis la sacan de Filón, de Virtudes, Encúger, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene esto, que es muy bueno. No son simplemente cualquier comentario, son comentarios de diversos teólogos, eruditos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bibliografía, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otras cositas más adicionales. ¿Qué más tenemos por acá? Índice temático de artículos. Esto fue buenísimo. Esto me gustó mucho porque aquí, por ejemplo, la abominación desoladora, que está en Daniel 11, Pastores del Desierto, página 22, Niños en el Fuego, Segunda de Crónicas 28, Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Lo que les mostré al principio en Génesis capítulo 3, y así, todos esos temas que hay en a lo largo de la Biblia, están aquí. Aquí está el índice, que es muy, muy bueno. Hay bastante. Tenemos el glosario, aquí un estudio de palabras. ¿Y qué más tenemos? ¿Para qué más tenemos? Y aquí tenemos la concordancia, que es prácticamente el final, que es muy buena también, me gustó mucho. Y bueno, después sigue lo típico de toda Biblia, que son sus mapas, y ya nada más. Entonces, señores, esta Biblia es muy buena. ¿Quieren conseguirla? Verán, para los que están en Ecuador, háblenme, escríbanme, yo les puedo vender, porque ahorita por cosas de la vida me voy a poner a vender Biblias también para tener un poquito más de entradas, y bueno, de esa manera también me apoyan bastante porque estoy necesitando para el proyecto misionero que quiero hacer. Entonces miren, esta es la versión de lujo que me encantó. Es muy bonita. Hay otras versiones más económicas, esta es bastante cara. Entonces los que están en Ecuador yo les puedo ayudar. Los que son de otros países, enviar esto es caro. Si quieren gastarse ese dinero, pues bueno, y es cosa de cada cual. Pero igual, les puedo ayudar a conseguir. Para los que no son de Ecuador, llámenme, escríbanme al WhatsApp. Yo les ayudo a conseguir esta Biblia, les doy ideas de dónde, en qué librerías pueden comprar, etcétera, etcétera. Los que son de Ecuador y quieren esta Biblia, escríbanme al WhatsApp, que ya al final les está saliendo aquí en pantalla. Y yo les vendo tranquilamente esta Biblia al precio del público, no se preocupen. Y bueno, ahí les ayudo de las mil maneras para que puedan tener esta Biblia. He de estar presentando más Biblias y les presenté esta Biblia que me encantó, que es una Biblia grande, no es una Biblia para llevar, es una Biblia para tener en tu biblioteca, para estudiar la palabra de Dios, para llenarte de más conocimiento. Para eso no tienen una doctrina fidedigna, vuelvo y repito, tienen doctrina jesuita en el sentido de las profecías. Otros comentarios son realmente muy buenos. Entonces son Biblias muy, muy buenas. El apóstol Pablo dice, estudiadlo todo, retenedlo lo bueno. Entonces aquí tenemos una herramienta más para los que aman el estudio de la palabra de Dios, así como yo. Y pues bueno, vuelvo y repito, los que quieran comprar esta Biblia, escríbanme a mi WhatsApp, yo les ayudo aquí en Ecuador. Los que son de otros países, escríbanme y yo también por ahí les estoy ayudando de una u otra manera para que la puedan conseguir. Y nada más, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado este video. Y pues bueno, ya les he de traer otras Biblias, que créanme que Biblias de estudio es un montón. Unas tan buenas como otras, tan diferentes la una de la otra, que realmente ayudan muchísimo al estudio de la palabra de Dios. Mi recomendación es siempre, entre más material uno tiene para estudiar, mejor. Es mi recomendación siempre. Entonces, bueno, no les canso más. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos ayuda a seguir adelante.